Corintios 8:1. Amén, hermanos. Dios nos ayude a aprovechar el tiempo que nos queda del mensaje, del culto, para aprender algo de su palabra. 2 Corintios 8:1, puestos de pie, vamos a estudiar. Poco tiempo, pero muy importante. Estoy seguro que no voy a terminar este mensaje, hermano. Dios quisiera que hubiera un poquito de emoción y suspenso en ustedes, y lo quiero terminar en la noche, y usted regresara en la noche, como se quedaba en la novela, de que continuará en el siguiente capítulo. Ay, ya que sea mañana para ver otro capítulo de la novela, ¿verdad? Que esta mañana usted diga: yo también quiero escuchar la última parte del mensaje. Sé que no le va a gustar, pero si usted quiere agradar a Dios, va a ser de bendición y va a regresar en la noche y va a tener la segunda parte de este mensaje. 2 Corintios 8:1. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Todos juntos vamos a leer versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Quiero predicarles de una frase, el versículo 3. La última frase dice: aún más allá de sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas. Quiero predicar en esta mañana cristianismo más allá de nuestras fuerzas. Cristianismo más allá de nuestras fuerzas. Ponga atención, voy a predicar poco tiempo, nomás voy a predicar la mitad del mensaje y en la tarde voy a predicar la otra mitad. Esa es mi meta, que usted entienda y reciba algo y regrese en la tarde por más. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, es bendita. Ahora bendícenos a través de ella, para estar atentos, escuchar, entender, pero sobre todo hacer lo que tú esperas que hagamos. Dame, Señor, de tu gracia. Estoy muy nervioso sobre este mensaje, no por la gente que está aquí, sino porque no me siento capaz de transmitirlo como debo, y yo necesito tu ayuda. Necesito, Espíritu Santo, tu poder. Yo declaro mi incompetencia públicamente y a nadie le es oculto que yo no puedo. Por lo tanto, yo me apoyo en ti y ruego tu presencia y tu Espíritu Santo sobre mí, para que me llenes, Señor, de las palabras que yo debo hablar, sin lastimar, sin herir, pero sí animando y ayudando a inspirar a que otros, Señor, podamos practicar un cristianismo más allá de nuestras fuerzas. Te lo suplico, Dios, te imploro tu ayuda en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. En este pasaje encontramos, hermanos, una carta que Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Estamos estudiando el domingo en la tarde 2 Corintios, y casualmente nos toca esta semana estudiar el capítulo 8, ¿verdad que sí, hermanos? Y digo casualmente porque tengo semanas queriendo predicar este mensaje y coincidió con que tocaba hoy en la tarde, por eso quiero terminar el mensaje hoy en la tarde. Pablo escribe a la iglesia de Corinto para animarlos, hermanos, a seguir adelante en la vida cristiana. En la primera carta los había corregido algunas cosas, les había mandado una carta muy fuerte, lo vimos la semana pasada en el capítulo 7 en la tarde, que produjo un verdadero arrepentimiento en la iglesia y hubo cambios en la iglesia por medio de la carta de Pablo. Qué hermoso cuando la iglesia recibe la palabra de Dios, la pone por obra y hay cambios favorables. Ese es el sueño de todo predicador, que el mensaje no nomás estemos escuchando, ya se acabó, vámonos y no pasó nada. No, hermanos, la idea debe ser, si venimos a escuchar, es entender lo que se nos está enseñando. ¿Me está viendo? ¿Me está escuchando? Y una vez que lo entendemos, ponerlo en práctica. Si no lo hacemos, ¿para qué lo escuchamos? Al contrario, vamos a recibir más castigo de parte de Dios si escuchamos y no obedecemos. Entonces somos responsables por obedecer. Pero aquí Pablo le escribe a la iglesia de Corintios para ponerles el ejemplo de una iglesia o de unas iglesias de la región de Macedonia. Hermanos, estas iglesias eran unas iglesias tremendas.
Pablo empezó esas iglesias en Macedonia en uno de sus viajes misioneros. En Hechos capítulo 16, si va conmigo para ver un poquito de trasfondo de las iglesias de Macedonia. Pablo, hermanos, estaba predicando el evangelio y quería ir hacia una región de Asia, quería predicar en Galacia, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo se los prohibió. Fíjese cómo el Espíritu Santo les prohibió predicar en una región, porque no era el tiempo para esa región. Hechos 16:6 dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra, ¿dónde? En Asia. Y cuando llegaron a Misia, dice, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué dice? No se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, son ciudades, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia, ¿y qué dice? Y ayúdanos. Es el clamor de mucha gente que necesita el evangelio. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos, ¿qué, hermanos? El evangelio. Eso era la labor de un misionero. Está predicando el evangelio y Dios le da un llamamiento a un lugar específico. Y el misionero va a ese lugar donde Dios le llama a anunciarles el evangelio. Tenemos un misionero con nosotros, hermano Armando Anaya. Dios le dijo y le enseñó a él, no en visiones, no en revelaciones, no en sueños, pero a través de la oración, a través de un llamado de Dios, él le enseñó que él tiene que ir a Perú a predicar el evangelio en la ciudad de Chiclayo. Y él va a obedecer ese llamamiento. Amén, hermano. Y así llamó Dios a Pablo a ir a Macedonia. Pablo empezó 3 iglesias en Macedonia, particularmente la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. 3 iglesias, hermanos, que tuvieron una tremenda respuesta a la predicación del evangelio. Hermanos, Pablo habla de las iglesias de Macedonia y a los corintios les enseña ahí en el pasaje que leímos que las iglesias de Macedonia practicaban un cristianismo más allá de sus fuerzas. Les estaba poniendo como ejemplo. Corinto era una ciudad rica, una ciudad próspera. Macedonia era una región pobre, una región que estaba pasando, hermanos, por dificultades. Sin embargo, la iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia estaban, hermanos, entregados por completo a la clase de cristianismo que nos hace falta hoy en día, más allá de sus fuerzas, más allá de sus fuerzas. A nuestra forma de ver las cosas, hermanos, en la vida cristiana hay 4 tipos de personas, 4 tipos de cristianos. Necesito 4 jóvenes que me ayuden aquí, o si no son jóvenes, que sean hombres, o si no son hombres, bueno, sí, de preferencia, amén. Pásenle 4. Okay. ¿Y tu micrófono, hermano? Gracias, hermano. Muy bien. Ok, vamos a ver aquí, hermanos. Vénganse a este lado, hermanos. Vénganse acá. ¿No? Ya aquí está Manuel. Ven, Manuel. Vénganse acá, por favor. Párense aquí, hermanos, por favor. Aquí tenemos la Iglesia Bautista Las Torres. Amén, hermanos. Vénganse, hermanos. También ustedes parte. Hasta que no se vaya. Amén. Tenemos aquí, bájese un poquito, hermano. 4 miembros de la Iglesia Bautista. Estos fueron salvos, fueron bautizados y empiezan a asistir a la iglesia local. Tenemos aquí en la iglesia, hermanos, la mayoría de todas las iglesias, y en todas las iglesias ocurre este problema, la mayoría de la gente, hermanos, vive un cristianismo light, un cristianismo ligero. No hacen nada por el Señor. Va a ser difícil escoger a uno. Ven, Larry, tú siempre eres el más humilde de ellos, hermano. Vamos a suponer, porque Larry es muy trabajador y muy chambeador, pero Larry es un cristiano que no hace nada. Viene a la iglesia de vez en cuando. Amén, hermanos. Falta con regularidad a los cultos. Ahora, no es el caso de Larry, no crea que lo estoy juzgando, no es así. Larry es muy fiel y muy trabajador, pero lo estoy poniendo como ejemplo. Esta clase de cristianismo, hermanos, es el cristianismo que más se vive hoy en día. Voy a la iglesia, pero no vivo de acuerdo a lo que digo que creo. Yo vivo igual como siempre, ¿verdad? De vez en cuando se echa ahí una cervecilla, un cigarrillo, ve cosas que no debe haber,
viste como no debe vestir, escucha música que no debe escuchar. Es un cristianismo que no gana almas, no lee su Biblia, no ora, pero viene a la iglesia, y gracias a Dios que viene a la iglesia. Amén, hermanos. Hay oportunidad de que Dios lo cambie. Ahora, él viene a la iglesia y empieza a asistir, y así vive un cristiano inmaduro. Pero hermanos, el propósito de Dios es que este cristiano avance a un nivel de cristianismo más alto. Amén, hermano. Y esa debe ser la meta de todo cristiano: llegar a un punto en su vida, hermanos, en que el cristiano sube un escalón en su vida, aquí abajo en el primero, y hace todo lo que tiene que hacer. Es un paso muy grande en la vida cristiana. Todo lo que Dios espera que yo haga. Yo, hermanos, lo puedo englobar en 5 cosas. Un cristiano maduro, un cristiano completo, un cristiano que hace lo que tiene que hacer, lo que tiene obligación de hacer. Él entiende, hermanos, que Dios dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y empieza a ser fiel a la iglesia. Amén, hermanos. Entiende, hermanos, que debe ser fiel a la iglesia, escuchar la predicación y ponerla en práctica. Él lo hace. Número 2, un cristiano que debe tener una comunión con Dios. Debe aprender a orar todos los días y a leer su Biblia todos los días. Amén, hermanos. Él ya lo está haciendo. Espero que lo esté haciendo, hermano. Amén. Número 3, él aprende su responsabilidad hacia otras personas. Él debe hablarle a otros de Cristo. Aprende que debe ganar almas y lo hace. Es un cristiano ganador de almas. Amén, hermanos. Amén, hermano. Amén. Sí, amén. Ok. Número 3. Número 4, es un cristiano, hermanos, que aprende su responsabilidad de invertir y de dar a la obra de Dios. Cristiano que da su diezmo, su ofrenda, su promesa de fe. Ya está en su madurez espiritual, ya tiene 1 año, 2 años viniendo a la iglesia, ya creció. ¿Estamos aquí, hermanos? Número 5, es un cristiano, hermanos, que tiene un buen testimonio. La gente sabe que es cristiano en su escuela, en la prepa. Saben que es cristiano, ¿verdad que sí, hermano Manuel? Amén. Saben que es cristiano y él vive como cristiano. Tiene buen testimonio adentro y afuera. Amén, hermanos. Vamos a suponer que esas 5 cosas son las básicas que un cristiano debe cumplir. Número 1, ser fiel a la iglesia. Amén, hermano. Número 2, debe aprender a tener comunión con Dios, orar y leer su Biblia. Número 3, empieza a invitar a otros a la iglesia y empieza a ganar almas. Número 3. Número 4, empieza a dar su diezmo, ofrenda, promesa de fe. Amén, hermanos. Y número 5, empieza a tener un buen testimonio, a verse diferente que lo que se ve el mundo. Es un cristiano que hace lo que tiene que hacer. Ahora, de la mayoría de la gente que está en la iglesia, la mayoría vive como Larry, cristiano que no hace nada, ligero. Amén, hermanos. Pero hermano Larry, tú no eres así, hermano, pero te estamos usando de ejemplo. Muy pocos cristianos viven haciendo lo que tienen que hacer. ¿Sí me escucha, hermano? ¿Sí? Ahora, tal vez usted diga: bueno, yo soy de esos. Yo hago esas 5 cosas. Yo soy fiel a los cultos. Yo leo mi Biblia y oro. Yo gano almas. Doy mi diezmo. A veces, amén, pero doy mi diezmo. Amén, hermanos. Y tengo buen testimonio. Ya la hice. Yo soy como él, no soy como él. Pero no debemos emocionarnos mucho. Mire lo que dice Lucas, por favor, Lucas 17:7, vaya conmigo. Lucas 17:7, amén, hermanos. Por favor, ponga atención, si no, no va a entender nada de este mensaje. Lucas 17:7. ¿Quién de vosotros, teniendo un qué? Un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de eso come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros. ¿Qué dice ahí versículo 10? Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid que siervos inútiles somos, porque lo que debíamos de hacer, ¿qué dice? Hicimos. Ahora, ¿esta clase de cristianismo es la mejor? No, gracias a Dios que hay cristianos así, que hacen lo que tienen que hacer por el Señor, que son responsables y obedecen sus responsabilidades.
Cristo dice, cuando alguien hace lo que se le manda que haga, no merece un aplauso ni merece agradecimiento. La actitud de él debe decir: siervo inútil soy, porque lo que debía hacer, hago. Hermano, tú y yo no le hacemos un favor a Dios con venir a la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación. Algunos cristianos piensan: pues ya no voy a ir para que se les quite y aprendan. Hermano, nos duele que no vengas a la iglesia, pero no vamos a cerrar las puertas porque no nos hagas el favor de tu presencia. Yo no te digo que no vengas. Le dije algo a alguien y dice que yo dije que lo corrí. No lo corrí. No estamos haciendo eso. Queremos que vengas. Sí, hermano, ¿me estás siguiendo? Pero es nuestra responsabilidad. Tenemos que hacerlo. Amén, hermanos. Amén. Bueno, Manuel hace lo que tiene que hacer. Cumple su responsabilidad. Es un cristiano. ¿Cómo dice ahí que debe llamarse él? ¿Cómo debe llamarse él? Ay, qué feo decirlo así, ¿verdad? Pero Cristo dijo: cuando tú hagas todo lo que tienes que hacer, cuando hagas lo que tienes que hacer, di: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Dios no me debe nada porque yo oro, porque yo leo mi Biblia. Dios no me debe nada. ¿Sí me está escuchando, hermano? Dios no me debe nada porque yo le doy su diezmo. Es de Él. Si no se lo doy, le estoy robando. Dice ahí en Malaquías 3:10: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No hay un pastor que no se sepa esos versículos de memoria. Amén. Pero dice Dios: eso es lo que tienes que hacer. Amén, hermano. La mayoría del cristianismo es así, no hace nada. Cristiano mundano, cristiano sin convicciones, sin propósitos, sin metas. Voy, no voy, ¿y qué? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Este cristiano es escaso, pero hace lo que tiene que hacer. Y Dios dice: siervos inútiles somos. Ahora, hay muy pocos en esta categoría que sigue. Hermano Cristian, ven. Muy pocos aquí. Pero son los cristianos que no solo hacen lo que tienen que hacer, sino hacen lo que pueden hacer. Escúcheme. Hago lo que Dios pide, pero yo hago un poco más. ¿Por qué? Porque quiero agradarle a Él. No busco cumplir, pues ya fui a ganar almas el viernes. No, quiero hacer un poco más. Le hablo a mis compañeros del trabajo. ¿Estamos aquí, hermanos? Ya fui a la iglesia domingo y miércoles, ya fui fiel. ¿Qué más quieren de mí? Bueno, quiero ir a la oración. Puedo hacer un poco más. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Sí? O sea, hago lo que tengo que hacer, pero hago un poco más, porque quiero agradar a mi Dios. La mayoría de los cristianos, el 90% de los cristianos están aquí. Cristianos que no quieren hacer nada. Y bueno, miren, hermanos, hay muchos, la mayoría. Pocos cristianos están en este proceso de hacer lo que deben hacer. Y hermanos, muy pocos están en el asunto de poder hacer todo lo que pueden hacer para el Señor. Pero hay una especie en peligro de extinción, que no hay muchos, no hay más de muchos en esta iglesia, ni en ninguna iglesia. Es el cristiano que hace más allá de sus fuerzas. Amén, hermano. Y creo que no pudimos tomar mejor ejemplo de cristianismo. Y no es por exaltar, hermano Armando, pero él es una clase de cristianismo como el que quiero predicar esta mañana. Ahora, no tome este mensaje como un reproche o regaño. Mi trabajo, hermano, como pastor, mi trabajo, mi responsabilidad, hermano, como pastor delante de Dios, es llevar a Larry a que dé este paso. Y ya que esté aquí, mira, Larry, ni te emociones, siervo inútil eres. Amén. Échale más para allá. Amén, hermano. Llevar a Manuel a este nivel. Amén, hermano. Pero ni creas que has llegado hasta la cuarta persona de la Trinidad, hermano Cristian. Amén. Todavía hay más que hacer. Y es un cristianismo que va más allá de nuestras fuerzas.
un cristianismo sacrificial, un cristianismo que hace más de lo que se espera, más de lo que puede dar. Y esa es la clase de cristianismo que Dios espera de nosotros, hermanos. Y yo quiero ponérselos de una manera muy gráfica. Quiero preguntarle, ¿dónde está usted esta mañana? Usted considere las cosas que tenemos que hacer. Dijimos que debemos, número uno, ser fieles a la iglesia, pero no nomás los domingos en la mañana, domingo en la tarde y miércoles. Amén, hermano. Más de la mitad de ustedes no vienen el miércoles. No le estoy juzgando ni le estoy regañando. Le estoy diciendo, hermano, suba un poquito más. Fiel a la iglesia, comunión con Dios, lea su Biblia y ore todos los días. Gane almas. Amén, hermanos. Si no sabe ganar almas, tráigalo a la iglesia. Aquí nosotros le hablamos de Cristo. Número 4, dijimos, da para la obra de Dios. Da su diezmo, paga su diezmo, ofrendas. ¿Estamos aquí, hermanos? Número 5, vive una vida de testimonio. Eso es lo que tenemos que hacer. No es un favor a Dios, no es, ay Dios, pues ya te estoy dando el diezmo, ¿qué más quieres? No, eso no me lo estás dando, eso es mío. Y te lo robaste 10 años y apenas me lo estás pagando. Amén, hermano. Ese es el cristianismo que hace lo que tienen que hacer. Pero hay cristianos que van más allá y hacen más de lo que tienen que hacer. Y pocos cristianos que van más allá de sus fuerzas. Pueden sentarse, hermanos. Esa era la iglesia de Macedonia. Hermanos, no era un cristiano de Macedonia, no eran 10 cristianos de Macedonia, eran todas las iglesias de Macedonia. Y eran iglesias que estaban en profunda pobreza y en abundante tribulación. Tenían problemas, tenían necesidades, tenían persecución. Pero ellos, hermanos, estaban dispuestos a estar en serio en las cosas de Dios y vivir un cristianismo más allá de sus fuerzas. ¿Estamos aquí, hermanos? Ahora yo quiero hablarle en esta mañana una o dos cosas en las cuales Dios quiere que hagamos más allá de nuestras fuerzas. Vaya conmigo, Mateo 5:43. Son 3 cosas. La última ya sé que la voy a dar hasta la tarde, pero si ahorita alcanzo a ver una o dos, estará bien. Mateo 5:43. Y si no acabo en la tarde, el otro domingo, no importa, hermano, no llevo prisa. Mateo 5:43. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: oíste que fue dicho. ¿Cuál es tu obligación de la ley? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que tienes que hacer. Amén, hermanos. Eso es lo que está en la ley. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice Jesús, pero yo os digo, amad, ¿qué dice? A vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Estamos ahí, hermanos? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que Cristo está diciendo, mira, el cristiano que está acá no hace nada, no puede esperar nada de Dios. Dios no oye sus oraciones. Dios no lo va a bendecir, le va a ir como de la patada, porque es un hijo rebelde y desobediente. ¿Estamos aquí, hermanos? El cristiano que está aquí, Dios dice, yo no te debo nada. Siervo inútiles somos porque lo que debíamos hacer hicimos. Tendrás recompensas por ser fiel, por esto, por otro, pero no aspires a mucho, haces lo que tienes que hacer. El cristiano que está aquí hace más allá de lo que tiene que hacer y va a recibir recompensas. Pero el cristiano que vive aquí, vive llegando donde Dios espera que lleguemos. No, esta clase de cristianismo no se puede vivir en nuestra propia fuerza. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y dice Cristo, mira, en la primera área donde quiero que vayas más allá de tus fuerzas es en la manera como tratas a otros. ¿Sabías tú que eso es importante para Dios, hermano? Usted y yo podemos ser las personas más santitas y santuchas del mundo, ¿verdad? Y vernos con una apariencia de piedad, como si fueran a hacer una imagen de nosotros con la cara así también.
podemos fingir, podemos aparentar, pero lo que a Dios realmente le importa es cómo nosotros nos llevamos con otras personas, cuál es nuestro trato hacia los demás. Dios dice, lo que alguien de allá abajo va a hacer es amar a su prójimo y aborrecer a su enemigo. Amén, hermanos. Es muy fácil para nosotros llevarnos bien con el que cae bien, saludar al que me saluda. Amén, hermano. Regalarle al que me regala. ¿Estamos aquí? Es muy fácil saludar al que me saluda, visitar al que me visita, regalarle al que me regala. Es muy fácil, hermanos, corresponder un buen trato entre unos y otros. Pero dice la Biblia, ¿qué recompensa vas a merecer por eso? Eso es lo mismo que hace la gente en el mundo. Es lo mismo que hacen los gentiles, los que no conocen a Dios. Hay gente, hermanos, que no conoce a Dios, que se llevan mejor muchas veces que los cristianos. Porque allá en el mundo, hermanos, yo he visto, ¿verdad? Y yo crecí en una colonia de escasos recursos donde la gente es muy solidaria. Y eso pasa, hermanos. Yo me acuerdo que allá, cuando estabas enfermo, cuando estabas en algún problema o necesidad, los vecinos se echaban la mano mucho unos a otros. Nunca faltaba que una vecina le quedó un mole bien rico, ¿verdad? Y le llevaba a la vecina un plato de mole para que lo probara. Mire, vecina, me quedó muy rico el mole, ahí le comparto. Y luego le da la vasija y la vecina va a regresar la vasija, pero no la debe regresar sola. Tiene que hacer un guisado y dárselo lleno. ¿Para qué? Para corresponder el gesto que uno hizo. Esto son reglas de uso y costumbre de buena convivencia diaria. ¿Estamos aquí, hermano? Eso no tiene nada de especial. Buenos días, vecino. Buenos días, vecino. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien también. Cordialidad, buen trato. Eso no tiene nada de especial. Pero dice Cristo, cuando vamos a ir más allá de nuestras fuerzas, es cuando vamos a empezar a amar a las personas que no nos caen bien. Eso es ir más allá de tus fuerzas. Es, hermano, no simplemente saludar al que te saluda, no simplemente amar al que te ama, al que te cae bien, sino aprender a llevarte o aprender a amar a nuestros enemigos. Versículo 44, amad a vuestros enemigos. Y dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermano, cristianos que viven allá abajo sin hacer nada, van a vivir como el mundo vive. Tú me caes bien, yo te hablo. Me caes mal, te tuerzo la boca, chismeo de ti, hablo cosas y no me llevo bien contigo, no me hables. Amén, hermano. Pero cristianismo que trata de agradar a Dios, que va más allá de sus fuerzas, busca la manera de llevarse bien, de orar y perdonar y amar a sus enemigos. Hay personas, hermanos, que consideramos enemigos porque me caen mal, porque les tengo envidia, porque les va mejor que a mí, porque me torcieron la boca, porque dijeron un chisme de mí. Yo traigo un resentimiento contra esa persona y lo considero mi enemigo. Es que se me cae mal, a ese no lo saludo. Puede ser un vecino, puede ser un familiar, puede ser alguien de la iglesia, puede ser el pastor. Amén, hermanos. Y te llevas mal y no lo tratas. Dios dice, no, debes aprender a amar a esa persona. ¿Sí, hermanos? Eso es nuestra responsabilidad. Pero ir más allá de nuestras fuerzas nos lleva, hermanos, a poder amar a personas que nos han dañado y nos han lastimado. Dice, haced bien a los que os aborrecen, los que me odian. ¿Puede alguien odiarme a mí? Sí. Al mundo, dice la Biblia, que a Cristo lo aborrecieron. Dice la Biblia que el mundo nos iba a aborrecer. El cristianismo, más allá de nuestras fuerzas, conlleva a la persona, al cristiano, a amar, no solamente estar en paz con sus enemigos, sino amar a los que me odian, a los que me han lastimado. Dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cristianismo más allá de tus fuerzas te lleva, hermano, a poder amar, orar y estar en paz con las personas que nos han lastimado. Y yo creo que aquí debemos tocar un punto sensible. Hay personas en la iglesia y en todo el mundo, hermanos, que han sido lastimados por otras personas. Nos han dañado, nos han lastimado, nos han ofendido.
Y qué fácil es odiar a esas personas. Qué fácil, hermanos, es guardarlo en el corazón y dejarlo ahí arrinconado, en un pedacito en el corazón donde tenemos algo contra otras personas. Y algunos de nosotros, hermanos, esas cargas las llevamos sobre nosotros todos los días, pensando y esperando, hermanos, que no nos van a afectar, que no nos van a perjudicar en nuestra vida cristiana. Y por años hemos llevado a cargas la herida que alguien nos hizo, el dolor que alguien nos hizo pasar. Estaba viendo en las noticias hace unos meses o años que un joven, hermanos, en un asalto mató a otro joven. Y ese joven, por quitarle, no sé, un celular o qué pasó, lo mató. Resulta, hermanos, que el joven, el asesino, fue llevado a la cárcel. Y en medio del juicio, el procedimiento legal, un día se encontró la mamá del joven que habían asesinado con ese joven asesino. Y este joven esperaba que la mamá le gritara de cosas, lo amenazara, le escupiera la cara y le agarrara patadas o le cacheteara. Esperaba maldiciones y esperaba ataques de parte de ella, pues ella había recibido un dolor muy grande por parte de él. La sorpresa de este joven fue que la mujer se acercó directamente viéndola a los ojos, y cuando estaba frente a él, el joven volteaba la cara esperando una cachetada, esperando un reproche. La mujer agarró su cara y lo miró fijo a los ojos. Le dijo: tú me quitaste lo que yo más amaba. Tú me quitaste a mi hijo. Mi hijo nunca te hizo daño. Mi hijo nunca hizo eso, cosas para lastimarte ni ofenderte, pero tú lo mataste. Le dice: yo te perdono y yo te amo. Qué palabras de esa mujer. Ese joven que estaba ahí viendo a esa mujer se conmociona y se suelta en llanto, pensando tal vez dentro de él: ¿cómo no me vas a golpear? ¿Cómo no me vas a bofetear? ¿Cómo no me vas a maldecir? ¿Cómo no me vas a condenar al infierno? ¿Por qué puedes decir que me amas? ¿Por qué puedes decir que me perdonas? Porque, hermanos, ella a propósito era cristiana. Y el cristiano que va más allá de sus fuerzas, hermano, no reacciona como reacciona el mundo. En el mundo, hermano, me haces, me la pagas. Hablas de mí, yo hablo de ti. En el mundo, hermanos, si me haces algo, yo me desquito. Pero el cristiano que va más allá de sus fuerzas tiene la gracia en su corazón para perdonar. Y no solo para perdonar, sino para amar y orar por la persona que me ha lastimado. Hay personas aquí, yo no conozco tu vida, hermano, pero quizá hay alguien que ha sido lastimado por otra persona. Y yo no quiero tocar ese tema que has evadido por años. Pero quizá hay alguien, hermano, que te quitó algo, que te lastimó. Quizá hay alguien que hizo algo que te dolió. No me sorprendería, porque las estadísticas son muy altas, de alguien que fue abusado física o sexualmente. Hay los casos y los hay. Y por muchos años has tenido en tu corazón la herida. Nadie lo sabe, a nadie se lo has dicho, pero en tu corazón está el dolor y el resentimiento contra esa persona. Y no lo puedes sacar porque piensas que no te van a creer. No lo puedes sacar porque piensas que allá se va a quedar. Pero eso te sigue afligiendo. Es un equipaje que llevas cargando por años. Y por eso no puedes servir a Dios como debes servir. Por eso no puedes avanzar en tu vida cristiana. En esta mañana, hermano, tú debes aprender a soltar esas cargas. Aprender a perdonar. Aprender a ponerlo en las manos de Dios. E ir más allá de tus fuerzas para soltar eso de tu vida, esa carga. Se requiere el poder de Dios para sanar heridas que ya están ahí, hermanos, por años, pudriéndose, amargando. Por eso el mal espíritu de muchas personas, por eso el mal espíritu de muchos jóvenes. Y ¿sabes qué, joven? Tú necesitas buscar ayuda. Hermano, hermana, hay solución en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Pero si no lo haces, busca ayuda en Dios. Y dile a Dios: Señor, yo no puedo con esta carga, yo no puedo con esta herida, pero yo la pongo en tus manos
para poder practicar más allá de mis fuerzas. Dios quiere ayudarte. Y pocos cristianos llegan a esa condición en la que su trato hacia los demás va de acuerdo a la actitud de Cristo. Mire conmigo Proverbios 24:17. Proverbios 24:17, hermanos. Dentro de nosotros hay un deseo, hermanos, de odio hacia algunas personas. Quizá alguien que te dio algo, que te quitó algo, que te robó, alguien que te lastimó, que te hirió, alguien que destruyó tu familia, tu vida. Yo no sé, hermano, tú sabes. Pero en Proverbios 24:17 dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Cuando nosotros aprendemos a tener la actitud de Cristo, hermanos, estamos yendo a practicar un cristianismo más allá de nuestras fuerzas. No un cristianismo que yo puedo fingir o que yo puedo aparentar, sino un cristianismo que es realmente como Jesús. En Primera de Pedro capítulo 1, Jesús nos dice, hermanos, la Biblia nos dice que Jesús nos da un ejemplo de cómo reaccionar a lo que otros hacen por nosotros. Mire lo que dice ahí en Primera de Pedro. No es fácil aprender a amar a alguien que me ha maldecido. No es fácil, hermanos, regresar bien por mal. Amén, hermanos. No es fácil, hermanos, amar a alguien que me ha hecho un daño. No es fácil. Pero la Biblia nos dice que por eso, aunque nosotros no podemos, Dios puede. Y por eso un cristianismo más allá de sus fuerzas va a aprender a tratar con estos problemas. Primera de Pedro, hermanos, estamos ahí, hermanos, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas. Versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía, ¿qué dice? Cuando padecía no amenazaba, sino que hacía, encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano, el ejemplo de Cristo nos lleva a decir que Dios es el juez justo, y Dios se encarga de poner cada cosa en su lugar, y Dios se encarga de llevar los asuntos que nosotros no queremos resolver. Cuando yo quiero resolver el asunto en mis manos y yo quiero desquitarme y yo quiero agredir a la persona que me ha dañado, hermano, yo quito la ira de Dios sobre esa persona y hago la justicia con mis propias manos. Y eso es delito, es pecado, y es, hermanos, es suplantar algo que le corresponde solamente a Dios. Usurpación de funciones, eso le corresponde a Dios. Mire lo que dice Romanos 12:18. ¿Qué debo hacer cuando alguien me hiere? Cuando alguien me lastima, cuando alguien habla contra mí, cuando alguien anda chismeando, cuando alguien anda diciendo cosas que no debe de mí, cuando alguien, hermanos, hace algo que me ofende, cuando alguien hizo algo que me lastimó, que me dañó, quizás hace muchos años? ¿Qué debo hacer? Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y dice ahí: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, ¿qué dice? Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué debo hacer? Si usted me odia, invíteme una hamburguesa después del culto. Amén, hermano. Amén. Si tu enemigo tuviera, yo tengo hambre, hermano. Si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Carl Jr. me gusta, hermanos. Amén. Si tuviera sed, ¿qué dice? Coca cero, por favor. Amén. Pues haciendo esto, ¿qué dice? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, debemos aprender a vivir un cristianismo más allá de nuestras fuerzas. Un cristianismo que no se venga, un cristianismo que no se desquita, que no toma la justicia en sus propias manos. Un cristianismo que dijo Cristo: cuando alguien te abofetere, voltéale también la otra mejilla. Amén, hermanos. Y no confundas principios bíblicos. No, es que más bienaventurado es dar que recibir. No, hermano.
No, Dios dice debemos aprender a sufrir el agravio como Cristo. Por más que suframos, nunca vamos a sufrir lo mismo que Cristo. Por más que nosotros nos desquitemos contra esa persona, vamos a poder hacer la justicia de Cristo. ¿Sí me entiende, hermano? Por lo tanto, hermanos, no me conviene enojarme y no me conviene desquitarme. Lo mejor que yo puedo hacer contra alguien que me ha dañado es orar por él. Lo mejor que puedo hacer por esa persona es amarlo. Lo mejor que puedo hacer por esa persona es devolver bien por mal, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Lo que está diciendo Dios, hermano, mira, si tú respondes bien por mal, vas a amontonar ascuas de fuego. Es como una charola que está llena de lumbre sobre él. Y le vas a añadir más y más y más y más. Y Dios va a llegar el tiempo que si esa persona no se arrepiente, vertirá ese fuego sobre él. Y él sufrirá por cada una de sus acciones. Va a pagar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tú no puedes hacer nada que Dios no vaya a castigar, a menos que te arrepientas y en su misericordia Dios te perdone. Amén, hermano. Gracias. Pero, hermano, necesitamos aprender cómo llevar un cristianismo más allá de nuestras fuerzas. En mis fuerzas yo no puedo soportar que alguien me chifle 5 veces, como dicen por ahí en la calle, ¿verdad? Yo no puedo recordar que alguien mencione a mi mamá porque me enciendo y me enojo y quiero pelear. Yo no puedo soportar que alguien me cierre en el carril. Yo no puedo soportar, hermano, porque me sulfuro, me empiezo a enojar. No puedo aguantar que a lo mejor a mi esposa se le quemen las camisas, ¿verdad? Que no le pasa, pero bueno, no puedo soportar el agravio. Pero en las fuerzas del Señor puedo amar a mis enemigos. Puedo sufrir el agravio. Puedo responder bien por mal. Cuando alguien habla mal de ti, habla bien de él. Y hermanos, regreso un bien por un mal. Wow. De esa manera tú dejas que Dios trate con esa persona. Dios ve cómo lo tratas. Y si tú lo odias y le guardas resentimiento, Dios dice, bueno, pues ya te quitaste tú solo, ese asunto ya no lo voy a ver. Pero, hermano, en este caso, lo que debo aprender es a llevar un cristianismo más allá de mis fuerzas, para aprender a amar y a orar por las personas que me han lastimado. Esto es solo un punto de los 3 que quiero ver, pero creo que lo voy a dejar hasta aquí, hermanos, para que tratemos con este asunto en particular. Creo que el Espíritu Santo está hablando a algunos corazones, y tal vez hay alguien, hermano, contra quien estás enojado, ofendido o lastimado en esta mañana. Vamos a aprender a poner eso en las manos de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza para orar. Gracias te doy, Padre, por estar hablando en esta mañana. Mi plan era abarcar más en el mensaje, pero creo que quitaríamos lo que ya estás haciendo. Y yo creo que tú estás haciendo algo en esta mañana. Todos aquí, todos ofendemos muchas veces. Y todos aquí hemos sido lastimados por otras personas. Por más valientes que nos hagamos y más fuertes que nos sintamos, hemos sido lastimados. Recibimos agravios todos los días de gente que con o sin intención, gente que conocemos y que no conocemos. Hasta los días que el vecino se estaciona en mi lugar de estacionamiento, hasta en los momentos que me echan la basura, hasta en los momentos que ponen la música muy fuerte en la noche. Señor, soportamos muchos agravios y nos enojamos y reaccionamos, Señor, conforme a nuestras fuerzas, y conforme a nuestras fuerzas, Señor, nosotros caemos en la carnalidad, en el pecado, en el odio. Pero un cristianismo más allá de nuestras fuerzas será un cristianismo que aprenda a tener el corazón de Cristo, que cuando estaba crucificado, cuando le estaban azotando, cuando le estaban escupiendo, oraba: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aprendió a amar a aquellos que le odiaban. Aprendió a responder con amor al odio recibido. ¿Y por qué nosotros no hemos aprendido, Señor? Tenemos en nuestra vida maletas que vamos cargando, llenas de odio,
de resentimiento. Y cuando queremos hacer algo por Dios, no podemos, simplemente no podemos, porque vamos bien cargados, vamos bien llenos de amargura y resentimiento. Y dice la Biblia que la amargura nos estorba. Yo no sé cómo hablar, Señor, con esta gente. Yo no puedo, Señor, llegar más allá de sus oídos. Pero si tú vives dentro de ellos, tú puedes hablar a su corazón.